Reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. Vamos a tener la conmemoración de los fieles difuntos y me gustaría y espero que sea útil hablar de esta realidad del purgatorio, de las almas del purgatorio. Y esto basado en la experiencia que tuvo un alma con su ángel de la guarda. Su ángel de la guarda le mostró y le viene a dar enseñanzas que creo que son muy valiosas respecto al purgatorio, a las almas del purgatorio, lo que nosotros podemos hacer para ayudarlas y cuál debe ser nuestra actitud frente a estas almas. Creo que no es algo extraño, porque, por ejemplo, ya hay varios santos que tuvieron experiencias con almas del purgatorio. San Nicolás de Tolentino, por ejemplo, este Agustino del siglo XIII. Él cuenta que un sábado en la noche estaba orando y en oración escuchó una voz lastimera que le decía: Nicolás, Nicolás, mírame si todavía me reconoces. Yo soy tu hermano y compañero, Fray Peregrino. Hace largo tiempo que sufro grandes penas en el purgatorio. Por eso te pido que ofrezcas mañana por mí la Santa Misa para verme por fin libre y volar a los cielos. Cuando Nicolás de Tolentino tuvo esta experiencia, va y le cuenta al superior, el superior le dice que hay que celebrar misa por este fraile, fray peregrino, y Nicolás de Tolentino celebra 7 misas por fray peregrino, al cabo de las cuales fray peregrino se vuelve a presentar resplandeciente y glorioso, ya no en ese tono lastimero en que lo vio y lo escuchó la primera vez, sino glorioso y resplandeciente, con otras almas para agradecerle y demostrarle la eficacia de sus súplicas. Y ahí San Nicolás de Tolentino dedicó gran parte de su apostolado, de su sacerdocio, a ofrecer misas por almas del purgatorio. Por eso es el patrono de las almas del purgatorio. Santa Brígida de Suecia, otra santa del siglo XIV. Ella también oye la voz de un ángel que, consolando a las almas, repetía estas palabras: bendito sea quien, viviendo aún en la tierra, ayuda a las almas purgantes con obras y buenas acciones, pues la justicia de Dios exige que sin la ayuda de los vivos sean necesariamente purificadas en el fuego. Y oyó otras voces que añadían: gracias sean dadas a los que nos alivian en nuestras desgracias. Tu poder es infinito, Señor. Rinde el 100 por 1 a nuestros bienhechores que nos llevan más rápidamente a la estancia de tu luz divina. Santa Faustina Kowalska, siglo XX, XIX, XX. Ella dice que vio a su ángel de la guarda que le pide a Santa Faustina que lo siguiera. Ella lo sigue y cuenta que en un momento se encontró en un lugar nebuloso, invadido por el fuego, y que había una enorme multitud de almas sufrientes. Estas almas rezaban con gran fervor, pero inútilmente por sí mismas. Y dice Santa Faustina: solo nosotras podíamos ayudarlas. Y preguntó a estas almas cuál era el mayor tormento. Y le respondieron unánimemente que su mayor tormento era el ardiente deseo de Dios. Aquí es interesante que la santa que escoge nuestro Señor para hablar de su misericordia
habla de una gran multitud de almas en el purgatorio. Y es que no pensemos que nuestros familiares, amigos, conocidos van directamente al cielo. Necesitan nuestra oración. Y es una obra de misericordia el orar por ellas. Santa Francisca Romana, otra santa también del siglo XIV, siglo XV, como Santa Brígida. Y ella es interesante porque ve el purgatorio dividido en varias regiones, una superior, una mediana y una inferior. Y coincide con Santa Faustina, con esta visión que tuvo Santa Faustina, diciendo Santa Francisca Romana que en el purgatorio el, está el anhelo infinito de Dios y de su visión beatificante. ¿Qué es el purgatorio? Es decir, si vamos a hablar de un alma que tuvo una experiencia con su ángel de la guarda que le muestra esta realidad, que le da enseñanzas muy valiosas sobre esto. Y he dicho, esto no resulta extraño, porque ha habido almas también que dirigidas por su ángel de la guarda, como por ejemplo Santa Faustina, Santa Brígida de Suecia, que han tenido este tipo de experiencias con almas del purgatorio dirigidas, guiadas por su ángel de la guarda. Ahora, ¿qué es el purgatorio? El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1021, dice lo siguiente: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la gracia divina que se manifiesta en Cristo. El Nuevo Testamento, continúa el catecismo, habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura el Nuevo Testamento la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Es decir, el catecismo nos enseña que inmediatamente después de que una persona muere, hay un juicio particular. Y en ese juicio, la persona recibe la retribución, y esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica, una retribución inmediata después de la muerte como consecuencia de sus obras y de su fe. Y el Catecismo, pues, se basa en una serie de textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la parábola del pobre Lázaro en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 16, donde Lázaro va a ser consolado y el rico Epulón no. Ya, ¿por qué? Porque no había sido misericordioso, compasivo con Lázaro. También en Lucas, en el capítulo 23, cuando nuestro Señor está crucificado, le dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de nuestro Señor al buen ladrón desde lo alto de la cruz. Y hay otra serie de textos en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, Filipenses, Hebreos, que hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente ese destino último para unos y para otros. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien, y esto, repito, es la enseñanza, el catecismo, bien a través de
la purificación, bien para entrar inmediatamente en la eterna bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. Una retribución entonces que es o la purificación, el purgatorio, el cielo, o la condena eterna, el infierno. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. ¿Y esto para qué? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030, para obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. No hay nada impuro que pueda entrar en el cielo. Se necesita entonces esa purificación para entrar en esa alegría que es la unión con Dios. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos. ¿Por qué elegidos? Porque ya se salvaron, solo que todavía no pueden entrar al cielo, necesitan ser purificados. La Iglesia entonces llama de purgatorio a esa purificación final. ¿Por qué final? Porque ya es después, inmediatamente después de la muerte, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Entonces, no es un castigo, es una purificación, no es una condena, porque ya han sido, ya son salvos, sino que es una purificación. San Gregorio Magno, lo recoge el catecismo, afirma lo siguiente: aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase, que aquel que haya blasfemado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado ni en esta vida ni en el futuro. Entonces San Gregorio Magno dice, un papa, San Gregorio Magno, en esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro, después de muerto. Y esto basándose en las mismas palabras de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Esta enseñanza del purgatorio también pues se apoya en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Los judíos oran y oraban por los difuntos. Nos lo presenta esto en el segundo libro de los Macabeos. Esto es Antiguo Testamento, antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de la Iglesia, donde Judas Macabeo mandó hacer un sacrificio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Esto en la segunda carta, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Desde los primeros siglos, siguiendo entonces el Antiguo Testamento, las palabras de nuestro Señor, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, la misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. No es algo inventado, está en la Sagrada Escritura. Ya he mencionado, segundo libro de los Macabeos, las palabras de nuestro Señor desde lo alto de la cruz, la parábola del rico Epulón en el Evangelio de San Lucas. Los judíos, como muestra el segundo libro de los Macabeos, ellos oraban y oran por los muertos.
Y en hebreo existe una palabra que es Sheol. El Sheol es diferente a la Gehenna. La Gehenna en hebreo es el fuego del infierno. El Sheol es aquel lugar donde iban aquellas almas que podían ser liberadas. Y esta palabra hebrea, Sheol, se traduce en griego como Hades, que es un estado intermedio. Y se traslada esta palabra, Hades, al latín como purgatorio, que es un lugar de purificación, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, para entrar a las alegrías del cielo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, se describe a Dios como un fuego devorador. Y esto es interesante porque hay veces que se representa el infierno con fuego, pero en la Sagrada Escritura lo que se nos presenta como fuego es Dios. El Espíritu Santo bajó en forma de lenguas de fuego. Dios es un fuego devorador, nos lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Y de hecho algunos místicos, por ejemplo, han descrito el cielo como ese fuego y el infierno no como llamas, sino como algo congelado. Es un invierno permanente. Y según la visión de estos místicos, es así porque el demonio lo único que hace es llorar. No hay el fuego del amor. El infierno es un lugar entonces totalmente congelado. Por ejemplo, los serafines, seraf en hebreo, significa aquellos que arden con el amor puro de Dios. Entonces, el cielo viene a ser ese fuego devorador. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 11 a 15, San Pablo nos dice lo siguiente: nadie puede poner otro cimiento que el que ya ha puesto Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. La obra de cada cual se quedará al descubierto. No hay nada oculto, no hay nada que vaya a descubrirse. Aquel cuya obra, continúa San Pablo, aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Pero aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. El fuego purifica. Las almas del purgatorio tienen un fuego que purifica. Y esto lo presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 a 15. El que no pase esa prueba, el que cuando sean mostradas, sean descubiertas sus obras y no resistan, dice San Pablo, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Y este texto de la primera carta a los Corintios es clave, porque, por ejemplo, los protestantes, ellos no aceptan el, el purgatorio. Ellos o el cielo o el infierno. O uno se salva o uno se condena. Y es que, según los protestantes, ellos dicen que no se puede sostener
la enseñanza del purgatorio porque no hay una enseñanza bíblica, porque para ellos es solo escritura, pero desconocen segunda carta a los Macabeos, primera carta a los Corintios, las palabras de nuestro Señor. Por ejemplo, C.S. Lewis, ese autor inglés que escribió, entre otros, Cartas del demonio a su sobrino, las crónicas de Narnia, él sí aceptaba el purgatorio. Y él decía lo siguiente: nuestras almas necesitan el purgatorio. Y continúa C.S. Lewis diciendo: se nos partiría el corazón si Dios nos dijese, hijo mío, es verdad que te huele el aliento y tus harapos chorrean mugre y lodo, pero somos caritativos y nadie te va a regañar ni se va a apartar de ti por eso. Entra en el cielo. Dice C.S. Lewis, eso sería que algo que nos parte el corazón. Si Dios nos dice, no, pues llegas aquí oliendo feo, como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo cuando lo vio? Le cambió los vestidos. Oye, estaba con los puercos, comiendo comida de puercos. El olor de ese hijo pródigo debía ser horrible. Y el papá le dice, a ver, tráiganle zapatos, le cambia hasta los zapatos. Y C.S. Lewis dice, nos partiría el corazón donde Dios nos dijera, oye, estás oliendo horrible, pero sigue al cielo. Y dice C.S. Lewis algo hermoso, porque cuando no se tiene esta visión de que el pecado es que yo dañé la relación con mi padre, si no se tiene esta relación, si no se tiene esta visión, entonces se deforma todo. Porque C.S. Lewis dice, si fuese así, responderíamos con todo el respeto, Señor, y si no hay inconveniente, preferiría que me lavasen primero. Pero igual te duele, incluso así, Señor, igual te duele. Si uno llega a una fiesta y le dice, no, no hay problema, uno llega mal vestido, oliendo mal, y le dicen, no hay problema, siga la fiesta. Uno dice, preferiría por lo menos lavarme las manos, lavarme la cara, porque el concepto de pecado no es solamente romper reglas. Ah, no, entonces, pues no te lavaste las manos, vienes sucio, pero no importa, sigue, eso. No, el concepto de pecado es romper una relación con un Padre que me ama. Y en la visión que nos muestra nuestro Señor, un Padre que ha armado una fiesta de bodas para que tú entres. ¿Cómo presentarnos con el aliento sucio, con la ropa sucia, oliendo mal? Nos rompería el corazón si Dios dijera, no, no importa, igual bailo así. Oye, no, yo quiero estar para ti oliendo bien, bien vestido, para estar contigo. Y en la aparición del ángel, entonces hemos dicho que lo que enseña el ángel y de lo que vamos a mencionar aquí en este programa no es algo extraño, porque los santos lo han vivido. Hemos hablado de lo que es el purgatorio, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, las enseñanzas de la Iglesia. Y basándonos en eso, hemos hecho mención de que la postura protestante que niega la existencia del purgatorio, pues no tiene ningún fundamento. De que no hay textos bíblicos, pues es que hay que conocer bien la Biblia. ¿Y qué enseña un ángel cuando enseña el purgatorio?
Esta alma dice que durante la oración de una mañana, mientras rezaba por las almas del purgatorio, su ángel de la guarda se le manifestó y esto lo hizo de una manera interior. Esto habla Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, las visiones interiores. Y que cuando escucha el saludo del ángel, ella respondió esta alma, alabado sea Jesucristo, y se inclinó, y en el momento en que se iba a inclinar, el ángel le inspiró levantar la cabeza para marcarla con la señal de la cruz que le marcó sobre la frente. Y describe esta alma el ángel como un mensajero del amor con una aureola de luz y que su alma estaba llena de paz y con un gozo profundo, que la cara del ángel resplandecía y la miraba con una dulzura, pero al mismo tiempo con una gravedad. Y tenía un cinturón de color morado. Esta alma, al ver esto, reconoció que el mensaje era de oración y de penitencia. Esta descripción que hace del ángel coincide con la descripción que la Sagrada Escritura trae sobre los ángeles en el libro del Apocalipsis, en el libro del profeta Daniel, una cara resplandeciente, vestido de blanco, coincide con la descripción que la Sagrada Escritura hace de los santos ángeles. Y comienza el ángel a enseñarle. Y dice lo siguiente el ángel sobre el purgatorio. El purgatorio es un misterio de amor y misericordia, que al descubrirlo, al descubrir que el purgatorio es un misterio de amor y de misericordia, tu alma se sentirá llamada a un amor más grande hacia el Señor. El conocimiento del purgatorio te aportará grandes gracias de santificación, te permitirá ensanchar tu caridad y entrar más profundamente en la pura voluntad de Dios. Entonces, quitémonos, si alguien piensa, no, qué miedo hablar del purgatorio, ¿eso por qué? No, es un misterio de amor que nos lleva a un amor más grande hacia el Señor y ensancha nuestra alma hacia la caridad. Este mes de noviembre que comienza es un mes que ojalá lo aprovechemos para ensanchar nuestra alma en la caridad y entrar más profundamente en el conocimiento de la voluntad de Dios y de este misterio de amor y de misericordia. San Juan de la Cruz, él hablando de los ángeles, del papel de los ángeles respecto a los hombres, y esto lo digo porque aquí el alma dice que el ángel es un mensajero del amor, y San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, él habla, y esto es algo muy bello, él dice que los ángeles son nuestros pastores. Y dice, no solo llevan a Dios nuestros mensajes, sino que también nos traen también los mensajes de Dios. Son mensajeros. Ellos sí llevan nuestras oraciones, sí, pero no es de un lado. No, también ellos traen los mensajes de Dios. Recordemos que la palabra ángel en griego, ángelos, significa mensajero. Ellos traen los mensajes de Dios. Y San Juan de la Cruz dice, ellos nutren nuestras almas con dulces inspiraciones y comunicaciones divinas. Por eso hago un paréntesis. He repetido y contrarrepetido y no me canso de repetir que hablar de los ángeles no es solamente una cuestión piadosa,
es recibir los mensajes que Dios te quiere dar a ti. Por sus secretas inspiraciones, San Juan de la Cruz, procuran a las almas un alto conocimiento de Dios y las hacen arder en la llama viva de su amor por Él, llegando a dejarlas totalmente heridas de amor. Este texto de San Juan de la Cruz casi que sería para hacer una meditación completa, pero ellos son los pastores, vienen a comunicarnos mensajes de Dios. Entonces, sin ser palabra de Dios, sin ser catalogado ya como algo infalible, no. Pero los ángeles, tu ángel de la guarda, tiene un papel muy importante, que es el de traerte esas inspiraciones que Dios te quiere dar. Y esto coincide con el libro del Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés: oye a tu ángel de la guarda y obedécelo, porque mi nombre está en él. Obedécelo. Y entonces, esta revelación, que, repito, no está aprobada, no es infalible, no, pero creo que tiene inspiraciones que vienen de Dios y vale la pena conocerlas. ¿Qué es lo que un ángel, nos enseña sobre el purgatorio? Algunos aspectos. Primero, sobre las almas del purgatorio. Sobre las almas del purgatorio. Este ángel enseña que dice lo siguiente: estas almas no pueden venir sin un permiso divino y ellas nunca te harán daño, al contrario. Y acá da como indicaciones muy prácticas de qué hacer cuando un alma se manifiesta. Dice: saludarlas en nombre de Jesús. Y esto, dice el ángel, es un criterio de discernimiento y de prudencia. Pedir siempre un signo. ¿Cuál que saludar? Bueno, vienes en nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Son cosas muy prácticas, pero ha dicho el ángel, estas almas no vienen sin un permiso divino. Y cuando vienen, es por el bien de la persona y de la iglesia, para abrir el alma y ensancharla a un amor infinito. No es para saciar la curiosidad, no. Vienen para el bien de la iglesia y buscando su bien y el bien de la persona que recibe a un alma del purgatorio, porque la ensancha a un amor infinito. Y dice el ángel que hay que tener una triple disposición frente a las almas del purgatorio. Lo primero, total sumisión a la voluntad de Dios. Total sumisión a la voluntad de Dios. Vienen con permiso de Dios. Segundo, una profunda humildad en presencia de esas almas. No entrar a curiosear con ellas, a que sea un diálogo ahí superfluo. No. Y lo tercero, una obediencia radical. En vez de orar, dice el ángel, por esas almas, algunos buscan toda clase de medios para entrar en comunicación con ellas. El espiritismo, la tabla Ouija, y dice el ángel, es una pérdida de tiempo y un pecado también. Es el pecado de la curiosidad y de la presunción. Estas almas que reciben, almas del purgatorio, por ejemplo,
Santa Laura Montoya. Ella tenía muchas experiencias y las dejó ahí en su biografía, muchas experiencias con las almas del purgatorio. Y dice que eso era pesado. Y hay personas que tienen este tipo de experiencias y dicen que es algo muy pesado. Y el ángel dice que recibir almas del purgatorio es un sufrimiento, pero al mismo tiempo causa una alegría espiritual. Siempre el carisma lleva su cruz. No es solamente para, yo recibo a las almas del purgatorio y entonces recibo consolaciones, no, es un sufrimiento, es una carga. Laura Montoya, recuerdo que una vez no soportó más y le dijo a un alma del purgatorio, dile a tus compañeros que voy a rezar por ellas, pero ya no estén viniendo más. Y ofrecer, dice el ángel, ofrecer todo por esas almas, porque esas almas solo te piden una cosa, amar. Y eso es lo mismo que orar. Se dice que no hay mayor amor que cuando uno ora por una persona. Solo te piden eso, solo quieren eso. No quieren que tú entres a preguntarles cosas, que nada. Ellas solamente te piden amor, que es orar. Y el ángel le dice a esta alma, reza por las almas del purgatorio, a fin de adelantar el momento en el cual estarán perfectamente unidas a nuestro Señor. Y en el purgatorio, estas almas tienen el deseo de estar con nuestro Señor. Y es un deseo que las quema como un fuego. Un alma del purgatorio sufre. Y por eso orar por ellas es una obra de misericordia. Y repito, es un sufrimiento, no es porque esté condenada, no, sino que es un sufrimiento de un anhelo por estar con Dios, de unirse con Dios. Y por eso, dice el ángel, esto algo tan profundo y tan bello, en el purgatorio es donde la virtud de la esperanza y de la pureza se desarrolla. Si Dante Alighieri en la Divina Comedia pone que el, el letrero de bienvenida en el infierno es aquí acaba toda esperanza, en el purgatorio la esperanza se desarrolla. Y la pureza, porque con el fuego se purifica esa alma. Y estas manifestaciones de las almas del purgatorio tienen un triple fin. El ángel dice, hay que tener como una triple conducta, la estricta obediencia, la discreción, en fin. Y ahora dice que la finalidad por la cual las almas del purgatorio se manifiestan tienen un triple fin para la iglesia militante, para nosotros. Primero, recordar al pueblo de Dios que debe orar por ellas. Pero Padre, a mí no se me manifiestan. Bueno, pues la iglesia te pone la conmemoración de todos los fieles difuntos para que recuerdes que es necesario orar por las almas del purgatorio. Y dice el ángel esto, las almas del purgatorio sufren mucho al verse olvidadas por las personas que viven en la tierra. No sufren por ellas, no, porque ellas ya están purificándose en el amor. Es un amor que sufre por otros. No sufren por ellas, porque allí en el purgatorio ya no se miran a sí mismas, ni se contemplan. Sufren porque ven en ello, en dejar de orar por las almas del purgatorio, una negligencia, una falta de atención,
una grave falta de consideración hacia la comunión de los santos y hacia la gloria de Dios. Padecen las consecuencias de no recibir esta gran ayuda de intercesión que acortaría sus padecimientos en el purgatorio. Hay veces que se piensa, no, mi familiar ya es un santo, fue al cielo, y voy a la misa de las exequias y no volví a orar por ellas. Sufren de una manera, digámoslo así, porque no se ora por ellas, porque se ve que es una negligencia, pero también reciben esa negligencia, padecen, porque continúan en ese fuego purificador. Esa es la primera finalidad, recordarnos que debemos orar por ellos. Segunda finalidad, llamar a la penitencia. Y la tercera, advertir que solo estamos de paso aquí en la tierra. Hay 3 privaciones en el purgatorio, y estas son privaciones comunes, porque mencionaba que según algunos santos, en el purgatorio hay grados y hablan de el purgatorio superior, mediano, inferior. Y cada uno de esos grados tiene sus penas correspondientes, pero hay 3 grados comunes a toda alma que esté en el purgatorio, sea en el estado en que esté, en el grado en que se encuentre. Dice el ángel, son almas que están deslumbradas por la luz divina, pero están en la oscuridad. Almas atraídas por el amor divino, y están alejadas. Almas que están cautivadas por la belleza y por la santidad del Señor, pero oprimidas. Esas son las 3 privaciones, deslumbradas por la luz, pero están en la oscuridad. Atraídas por el amor divino, pero alejadas. Cautivadas por la belleza y la santidad del Señor, pero lejos de Él. Y el fuego de las almas del purgatorio es un fuego terrible, porque es un fuego del amor. El amor de Dios, que repito, carta a los Hebreos, Dios es un fuego abrasador. El amor de Dios enciende en el alma que está en el purgatorio un vivo deseo de Dios, como una dolorosa languidez, una llama ardiente, y el alma es entonces portadora de este fuego encendido en ella por el Señor. Está abrazada y vuelta hacia Dios, que la trae fuertemente, cautivada por Él e inflamada del deseo de verlo, de unirse a Él. Y de este fuego de amor se desprenden todas las demás penas. El deseo de las almas del purgatorio es un deseo de total unión y de total conformidad a la pura voluntad de Dios. Para Santo Tomás de Aquino, los demonios ya no tienen ningún poder sobre las almas del purgatorio. Hay algunos que dicen que sí. Yo personalmente creo en lo que dice Santo Tomás de Aquino, porque ya son salvados, ya están esperando unirse a Dios una vez purificadas. Y dice Santo Tomás de Aquino que no pueden atormentar los demonios, pues han sido definitivamente vencidos. Pero dice al mismo tiempo Santo Tomás que los demonios puede ser que estén presentes en el momento de la muerte, eso sí, cuando el alma se separa del cuerpo, viendo que ya no tienen ningún derecho sobre ella, y también para verla sufrir, saciando así su odio. Entonces, en el momento mismo de la muerte,
los demonios sí pueden atacar a la persona, estar presentes en ese momento en que el alma se presenta ante Dios, eso sí, pero hay otros como Santa Catalina de Siena o Santa Brígida que piensan que hay demonios encargados de atormentar a las almas del purgatorio. Personalmente no lo creo. Esto es lo que el ángel enseña sobre las almas del purgatorio, sobre el purgatorio en sí. Es una realidad que nos estimula en nuestro amor. Y dice el ángel, el ayuno y la penitencia son grandes recursos para las almas del purgatorio. Mortificar los sentidos, sobre todo los ojos y la lengua. Y dice el ángel que uno debe orar mucho este mes de noviembre. Ofrezcamos mortificaciones, sacrificios por estas almas. Orar mucho por ellas. Y dice que uno puede decir esta jaculatorio, todo lo quiero sufrir por ti y por las almas abandonadas. Es una oración, Santa Verónica Giuliani, ella oraba también, Dios mío, todo por ellas, todo por ellos. Y el ángel le dice a esta alma, Dios quiere servirse de eso para el bien, para la meditación de las realidades últimas, que somos pasajeros, que algún día vamos a necesitar también las oraciones de los que estén aquí, que algún día vamos a tener ese dolor del fuego purificador, porque nuestro deber es esforzarnos aquí para ser santos, para prepararnos para entrar en la casa de Dios. Es que aquí perdemos tanto tiempo en buscar llenar las cuentas bancarias, en buscar llenarnos de cosas. Pero ¿cuánto tiempo dedicas a pensar en que estás llamado es a entrar a la casa de Dios? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a pensar que estás llamado es a la santidad? Hoy día se ha perdido esa estrella polar que dirige y debe guiar todos nuestros sentimientos y actitudes. El ángel le dice a esta alma, debe ser santa. Dios te quiere santa. Allí está tu verdadera felicidad. Todos los medios que os da Jesús en la iglesia, debes saberlos utilizar, sacarles provecho para llegar a la santidad. Y el ángel le dice a esta alma, haz todo para evitar el purgatorio, no por miedo, sino por amor. No busques sino la gloria de Dios, libre del afecto de todas las criaturas, hacer solamente la voluntad de Dios, las virtudes de la humildad, de la obediencia, la discreción. Y el alma le recomienda usar el escapulario, esa gran promesa de que la persona que muera con el escapulario puesto va a ser sacada por Nuestra Señora en el sábado siguiente después de su muerte de las penas del purgatorio. Este mes usémoslo para orar, para presentar nuestras oraciones y mortificaciones por estas almas. Que en este mes no lo dejemos pasar sin que se acreciente nuestro amor por la voluntad de Dios y por estas almas, que no olvidemos la comunión de los santos. Y podemos hacerlo como enseña el ángel. No tiene que ser así, pero creo que es una manera muy práctica. Al comenzar el día, todo lo quiero sufrir por ti y por las almas abandonadas. O como decía Santa Verónica Giuliani, Dios mío, todo por ellas. Acordémonos de estas almas, de esta realidad del purgatorio, una realidad que, como ha dicho el ángel, viene a ensanchar nuestro amor, nuestra caridad para con los demás. Que no pensemos en nosotros durante este mes, sino que
pensemos también, hay veces se habla de los pobres en un sentido material, pero pensemos también en estas almas pobrísimas que, como decía en una visión, oran, pero sus oraciones no les sirven para sí mismas. Ya se acabó el tiempo de merecer. Oremos por estas almas, ensanchemos nuestro corazón y llenemos el cielo con estas almas que nos lo van a agradecer siempre. Oremos en este mes por las almas del purgatorio.